Bueno, el próximo 10 de abril la Comisión de Constitución del Senado va a votar la idea de legislar sobre el acuerdo de vida en pareja que regula las uniones de hecho de igual y distinto sexo. Según el último censo, casi de 35.000 personas declararon vivir con una pareja del mismo sexo, pero vamos a conversar de este y otros temas, por eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Senador, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Senador, ¿qué va a suceder con el ABP? ¿Finalmente se va a legislar este año, no? Año electoral. Sabemos que el gobierno tiene un compromiso en esta materia, pero al parecer también hay muchísimas voces aún reticentes en la UDI respecto a avanzar en este... Yo creo que hay que hacer un cierto mea culpa, no solo el gobierno hoy día por no colocarle más urgencia a este proyecto, sino que también nosotros mismos como Concertación avanzamos poco en materia de derechos de las minorías sexuales en nuestro país. Hoy día, de alguna manera, el censo ha recolocado con mucha fuerza el tema en la agenda, porque cuando tú hablas de 35.000 personas que reconocen la convivencia, o sea, una unión no matrimonial con una persona del mismo sexo, es porque seguramente debe ser el doble o más. Porque tú tienes que pensar que una sociedad donde se discrimina todavía fuertemente a las personas que tienen relaciones homosexuales, es muy probable que mucha gente lo oculte, lo esconda. Entonces 35.000 lo reconocieron. Así que para mí es un tema de derechos humanos básico. Me da un poquito de vergüenza hablar de pacto unión civil, acuerdo de bien pareja. Debiésemos modificar el Código Civil, el artículo 102. ¿Debe ser el matrimonio? Matrimonio igualitario de frentón. Uruguay nos lleva a la delantera en materia de libertad y en materia de democracia. Acaban de aprobar hace 2 días el matrimonio igualitario. Yo no entiendo por qué la naturaleza debe determinar el ejercicio de un derecho, porque finalmente el matrimonio tiene una serie de beneficios. Si tú pagas impuestos, ¿por qué no tienes derecho a eso? Y además yo tengo ya una cosa más profunda. Creo que lo importante en una unión tiene que ver con el cariño, con el afecto, con el amor, con el respeto, un proyecto común. Entonces, darle dignidad a esas parejas, darle dignidad a ese amor, y por eso mismo yo presenté un proyecto de matrimonio igualitario, y creo que para allá vamos. En Argentina se demoraron 8 años desde que se aprobó una especie de acuerdo de vida en pareja para que hubiese matrimonio igualitario. Esa es la tendencia mundial. Y da un poco el contexto, año electoral, y sabiendo que este es un compromiso que se estableció por parte del gobierno, ¿usted cree que se va a aprobar en este año? Yo sinceramente tengo la sensación que sí, que debiesen estar dadas las condiciones. Patricio Walker, presidente de la Comisión de Constitución, puso ya en votación, porque es cierto, hay que decir una cosa con claridad. Le pedimos al gobierno que le ponga urgencia. Si nosotros tenemos una convicción, podemos sacar el proyecto. O sea, hay que dar la pelea. De hecho, el tema del aborto terapéutico lo pusimos en tabla, se votó el año pasado, perdimos por 2 votos y el gobierno ni siquiera participaba de la reunión de la comisión. O sea, omitió opinión el gobierno, cual me parece, entre otras cosas, bastante grave que un gobierno no emita opinión respecto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Pero quien sí habló de este tema fue el ministro de Salud, justamente cuando ustedes nuevamente propusieron este tema, hablaron del aborto terapéutico, de legislar en esta materia. De ahí él señala el aborto terapéutico, o por lo menos cuando se pone en riesgo la vida de la madre, eso ya está relativamente estipulado en nuestra legislación. Es el planteamiento del ministro de Salud. Y por otro lado también él señala que se está confundiendo acá con el aborto eugenésico. Ahí, ¿cuál es la distinción y qué tan importante es que en un año electoral se hablen temas que tienen que ver con estas materias que siempre han sido un poco dejadas de lado? Bueno, son temas, yo siempre he dicho, estos temas tienen que ver con los derechos humanos más básicos, más importantes. La libertad está consagrada en la Constitución. Los ciudadanos nacen libres e iguales en derechos y en dignidad. Y esa libertad es parte de la dignidad humana, y por eso que tenemos que defenderla siempre. Y desde esa perspectiva creo que nuestro país está muy atrasado en esta materia. Es uno de los 5 países, con Guatemala, Nicaragua, el Vaticano, que no tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo en ciertas causales. El ministro, cuando dice el aborto eugenésico, se refiere a que tú, por ejemplo, voy a ponerlo en términos yo voy a elegir si el niño tiene los ojos claros o ojos oscuros. Claro, si el niño... dice que bajo la situación de, por ejemplo, algún tipo de problema con que venga, se puede derivar en eso. Mira, ese es un cuento. ¿Sabes por qué? Porque está perfectamente establecido por la ciencia médica cuáles son los casos de alteración cromosómica incompatible con la vida, o de enfermedades intrauterinas del feto incompatibles con la vida. Eso se puede establecer en el proyecto de ley. Nosotros aquí no estamos metiendo de contrabando, ¿no es cierto?, el aborto a todo evento. Si alguien quiere plantearlo, es legítimo. Hay sociedades que, Uruguay, vuelvo al caso, aprobó aborto hasta la 12 semanas. Nosotros lo que estamos planteando es poder interrumpir el embarazo, por ejemplo, en una anencefalia.
¿Sabes lo que ha ocurrido? Y como muchas mujeres saben que estoy en estos temas, en la Comisión de Salud, van a verme a la oficina, con embarazos de 5 meses, de 6 meses, 4 meses, y alteraciones incompatibles con la vida. Me pasó el caso de una señora con un feto anencefálico, y el Estado la obliga a proseguir con el embarazo sabiendo que ese embarazo no va a concluir bien. O sea, a mi juicio, y a juicio de muchos organismos internacionales, esto es una forma moderna de tortura hacia una mujer. Senador, aprovechando que estamos en un año electoral, este tipo de temas debiesen ser transparentados por los candidatos. Cada uno de los candidatos debiese decir, por ejemplo, si está a favor o no, temas que tienen que ver con el aborto terapéutico, con la legalización, por ejemplo, del cultivo de la marihuana. Temas en los cuales, exacto, que los cuales usted ha tenido una postura de justamente ponerlos en el debate. ¿Debiese haber una cierta transparencia? Yo creo que el voto es secreto e informado, y sobre todo informado. Y creo que los ciudadanos chilenos y ciudadanas tienen derecho a saber qué piensan los candidatos respecto de estos temas, que son temas muy importantes. A mí me llama la atención cuando uno plantea temas como estos, se dice, y no hay otros temas más importantes. Lo que pasa es que primero son relevantes. A mí me invitan a foros en muchas universidades y van 1000 alumnos a veces a hablar de estos temas. O sea, realmente hay interés público. Pero también uno puede perfectamente hacer una reforma a la AFP o una reforma a la ISAPRE y avanzar en estos temas de libertades públicas individuales que profundizan la democracia. Porque cuando uno habla de democracia, no basta ser primaria. Para que haya democracia plena, el ser humano tiene derecho, ¿no es cierto?, a tomar sus decisiones y ejercer su autonomía libremente. ¿Sabes lo que hay en Chile? En Chile hay un grupo de la sociedad que yo creo que es minoritario y va a ser cada vez más minoritario, que por sus miedos o sus prejuicios intenta imponer su sistema de valores, su modo de ver la vida, las relaciones humanas, la conducta del hombre y la mujer al resto de la sociedad. Y eso a mí me parece muy grave. Ahora, en ese sentido, ¿puede ser que tal vez haya una cierta ventaja por parte de los candidatos de la Alianza, quienes sí han transparentado muchísimas de sus posturas en diversos temas? Por ejemplo, sabemos que ellos no están a favor del aborto terapéutico y dado en un contexto en el cual tenemos una candidata que representa a su sector, a su partido, que no ha hablado mucho, que finalmente ha sido bastante reticente a responder muchísimas de las preguntas, sabiendo que lo que más se busca justamente es saber qué opinan los candidatos en diversas materias. Bueno, yo creo que esto está partiendo. Hay que recordar que la expresidenta Bachelet acaba de regresar, y no acaba de regresar porque sí, tenía una misión que cumplir a nivel internacional y va a tener que pronunciarse respecto a estos temas y respecto a muchos otros temas. ¿Puede ser una mala estrategia este silencio, este paso que finalmente también abre flancos donde justamente el oficialismo critica esa postura de la expresidenta? Yo creo que esa postura es una postura inicial. O sea, vienen los debates. O sea, aquí nosotros vamos a tener primaria. Primaria, bueno, va a haber primaria, tiene que haberla. Cuando uno ve que 85% de la gente vota por Bachelet, dice, ¿para qué vamos a hacer primaria? Pero yo soy de la idea de que si hay reglas del juego hay que respetarlas. Y a mí me gustan las primarias. Pero usted lo identifica este estilo como senador del Partido Socialista, es la candidata que representa a su sector, que finalmente durante estos días no hemos podido conocer mucho más de lo que es su propuesta y que finalmente también hay una crítica constante. Sí, no, pero es que yo creo que ese silencio es temporal. O sea, ahora viene en debate, va a dar a conocer las ideas fundamentales de su programa, o sea, eso va a cambiar naturalmente. Pero ahora, ¿por qué tendría que pronunciarse respecto a la acusación constitucional? Que es una cosa muy puntual, que es el uso de una herramienta, una atribución fiscalizadora de la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que pedirle no me parece que sea tan relevante que ella tenga que dar a conocer una opinión al respecto. Pero muchas veces también, por ejemplo, la prensa no ha tenido la posibilidad de hacerle mayores preguntas, donde justamente a quien más en este momento se le urge que pueda entregar mayores detalles, por ejemplo, de su programa, sabiendo también que tiene una adhesión tan alta. O sea, finalmente es hasta ahora la candidata que tiene mayores posibilidades de llegar a la moneda. No, pero eso es mala estrategia de la derecha, porque la derecha hace una campaña bachelocéntrica. Todo está, y los candidatos que van a competir de la concertación o de la oposición en la primera también. O sea, son comentaristas de lo que hace Bachelet. Eso claramente la pone en una posición privilegiada. O sea, la derecha le hace un favor. Ahora, habiendo dicho eso, insisto que viene un momento de debate en donde efectivamente Bachelet va a tener que dar a conocer sus planteamientos, que por lo demás yo creo que está totalmente de acuerdo con el aborto terapéutico, con el matrimonio igualitario. No me cae la menor duda de aquello, ¿no? Y en ese tiempo que usted señala que puede ahora un poco revertir esta situación, ¿qué rol van a cumplir los partidos políticos? Ese ha sido otro de los temas de los cuales se ha hablado muchísimo. Sí, andan como escondidos los partidos políticos. Se les ha escondido un poco. Sí, es que en Chile, mira, a mí, a lo mejor es políticamente correcto lo que voy a decir, pero creo que hay que tratar con más cuidado a los partidos políticos, porque los partidos políticos son fundamentales para la democracia.
y en Chile está ocurriendo un fenómeno, fíjate, que si bien es cierto en todo el mundo hay un tema con la política, con los ciudadanos, de distanciamiento, de desprestigio sin duda alguna, en Chile eso se ha agudizado mucho más. O sea, los candidatos en general tratan de esconder los partidos y finalmente los partidos son los soportes de los gobiernos y la gente no se lo cree. Pero no se esconden por casualidad, se esconden porque obviamente las encuestas no le entregan muchas cifras a favor. Creo que hacer aquello contribuye aún más al distanciamiento de la gente. ¿Es una mala estrategia entonces? Es que yo siento que esas son estrategias al final que no soportan mucho análisis. En la práctica, cuando tú tienes que gobernar con los mejores. Y con los partidos, sin duda. Hay ciertas recetas, está bien, ¿cómo no voy a estar yo de acuerdo que haya rostros nuevos? Pero yo no tengo ningún problema de que haya personas que tienen una larga trayectoria, que tienen una gran experiencia y que puedan aportar. Entonces ya se empieza a hacer todo marketing. ¿Ah? Y eso a mí me preocupa, porque efectivamente creo que los partidos políticos, hay que hacer una nueva ley de partidos políticos, hay un proyecto de ley, hay que mejorar la labor y la calidad de la política, elegir de vicepresidente una persona que le dé 280 millones al municipio de Coquimbo no es una muy buena señal justamente o de las declaraciones que hacen algunos, porque si tú tienes convicción para votar una acusación constitucional, entonces vota a favor de la constitucional, pero no digas que es que no sé qué voy a votar, que no sé qué aquí, pero lo único que ve a la gente es que era una persona voluble, que se venda el mejor postor. Entonces, esas cosas que ocurren desprestigian la política y espero que en el Senado no ocurran. Perfecto. Bueno, senador, vamos a estar atentos. Solamente una pregunta para finalizar. ¿Usted va a votar a favor o en contra de la Constitución Constitucional? Mira, no es un discurso, digamos... Antes que se me olvide que ya que estamos hablando del tema. Sí, no, yo con toda honestidad yo voy a votar en su mérito. No hay peor argumento que el argumento que utilizan algunos, es que ¿por qué no se hizo antes? Cuando veo las declaraciones de algunos exministros de la Concertación que defienden a brazo partido al actual ministro, y estos no son temas personales, a mí y que están trabajando en las universidades privadas, pueden haber sido hasta cómplices. Por lo tanto, va a votar a favor. Entonces, yo voy a jugarlo en su mérito, pero lo que quiero decir que a mí no es un tema, la cantidad de errores que cometió la Concertación, de hecho perdimos las elecciones. Entonces, no porque... Ahora, también es cierto, como dijo el presidente Lagos, ¿por qué no tuvimos acuerdo bien pareja en su gobierno? Dice él. Porque estábamos viendo el divorcio. Entonces, ojo que... o ¿por qué no se hizo una reforma a la política de farmacia que se está haciendo hoy día? Porque estábamos sacando el auge. O sea, tampoco es válida esa cosa de que todo lo que no se hizo antes, entonces tenemos que condenarlo por no haberlo hecho. A favor, entonces. Porque yo no te puedo pronunciar porque nosotros... Porque todavía no conocí los antecedentes. No, yo creo que... Mira, nosotros, yo soy jefe de bancada, cité a una reunión el día lunes, va a ir el diputado Monsalve, que está a cargo justamente de transmitir todo el fondo de la acusación y vamos a analizar capítulo por capítulo y con toda tranquilidad votar. Vamos a ver entonces qué pasa. Muchas gracias por acompañarnos, senador. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.